Bueno chicos, continuando con este espacio de ensayos para el curso de mecánica de suelos, vamos a entrar a ver el tema sobre gravedad específica del suelo. Exactamente, la norma de referencia para poder realizar esta práctica es la INVIA 128. Recuerden que ustedes vieron gravedad específica anteriormente en materiales para la construcción. Acá hay una condición que cumple, una condición totalmente distinta, que es que el suelo pase el tamiz número 4. Es decir, vamos a identificar la gravedad específica de todos aquellos suelos o las arenas, por decirlo así, arenas gruesas, medias y finas, e inclusive todo lo que pasa al tamiz 200. Lo que está por encima del tamiz número 4 nos lo referencia la norma INVIA 223, que es la de materiales para la construcción. En este caso vamos a trabajar con la 128 de 2013. Para eso pues vamos a tomar un pignómetro. Este pignómetro, como lo llama la norma, pero su nombre técnico, su nombre original es un balón aforador. La norma nos lo hace conocer como un pignómetro. Vamos a tomar el balón aforador o el pignómetro. Vamos a pesarlo vacío. Necesitamos 3 datos importantes. Peso del pignómetro vacío sin la tapa, 149.09 gramos. Peso del pignómetro con agua destilada. Ojo que la norma nos habla de agua destilada y desairada, ¿vale? Entonces ya vamos a ver más adelante el proceso para desairar el agua. Agua destilada y desairada, peso del pignómetro hasta la línea de aforo. Recuerden que la línea de aforo es la línea delgadita o la línea azul que vamos a ver a continuación. Recuerden que es importante, igual que cuando determinábamos la densidad del cemento, es mejor agregarle un poquito que volver a secar para que no tengamos inconvenientes en las paredes, pero igual secamos las paredes después de o antes de introducir la muestra, ¿vale? Entonces, peso del pignómetro hasta la línea de aforo. Recuerden que la línea de aforo es la línea azul que estamos viendo a continuación. Vamos a tomar el peso. Nos dice que tenemos 645.87 gramos. Teníamos al inicio 149.09. Son los datos que ustedes muy juiciosamente van a anotar. Para este ensayo, como les dije al inicio, vamos a tomar, hay 2 métodos. Esta gravedad específica la podemos determinar mediante 2 métodos. Un método que es el método A, que es muestras en húmedo, y un método que es el método B, que es muestras en seco, que es el que vamos a hacer a continuación. Es decir, nosotros vamos a tomar una muestra de suelo de las perforaciones que hicimos, aproximadamente 150 a 200 gramos. Nosotros necesitamos para el ensayo exactamente 50 gramos de muestra que pasa al tamiz número 200. Entonces tomemos 100, 150 gramos, los vamos a llevar al horno, los vamos a secar hasta masa constante, los vamos a traer nuevamente a nuestro ensayo y vamos a hacer un proceso de macerado. Macerado es triturar la muestra completamente hasta que las partículas queden tan pequeñas que podamos pasarlos por el tamiz 200. En este caso vamos a trabajar con ese tipo de muestra. Como les he venido explicando y les he venido diciendo durante lo largo de estos videos, no se preocupen por ese proceso de secado, porque nosotros pues vamos a tener las muestras secas. Ustedes ya van a tener adelantado algunos pasos que pues ustedes normalmente los tendrían que realizar, pero pues por la situación que estamos pasando en este momento, vamos, como nosotros los laboratoristas, vamos a adelantarles unos procesos. Entonces ustedes van a encontrar ese día la muestra seca, ¿listo? Vamos a tomar 50 gramos de muestra. Recuerden siempre, ya hablamos del proceso de tarado de la balanza, entonces siempre tarar para que no tengamos inconvenientes. La muestra del tamiz 200, la estamos viendo que son partículas muy pequeñas, son partículas que son micrómetras. Yo diría que si una partícula de cemento mide 0.05 micrómetros, aproximadamente esta que pasa al tamiz 200 me diría un poco menos, no me atrevería a decir cuánto, pero son muy diminutas. Listo chicos, 50 gramos del material. Listo chicos, ahí estamos dentro del sesgo, ¿vale? Vamos a sacar agua. Recuerden que lo hablábamos en materiales para la construcción y ustedes aprendieron muy juiciosamente. Es preferible después sacarle que agregarle agua para que no tengamos como
una mezcla en las paredes y después no podamos limpiar el pignómetro. Vamos a apoyarnos en una toallita absorbente. Vamos a secar las paredes del pignómetro para que cuando introduzcamos la muestra pues se nos facilite un poco más. Vamos a introducir los 50 gramos de la muestra dentro del pignómetro o el balón aforador. Si ven que al secar las paredes no vamos a tener esta dificultad, si las dejamos húmedas la muestra se nos va a empezar a pegar dentro de las paredes del balón y después para limpiar va a ser un poco más difícil. Igual la idea es que ustedes tengan unos datos, vuelve y juega lo que siempre hemos ido hablando, ¿cierto? En este momento ustedes lo están haciendo como un refuerzo a su teoría y pueden conocer prácticamente lo que se está realizando dentro del laboratorio. Pero en el momento de que ustedes estén realizando una investigación, todas esas partículas que se podrían pegar en las paredes, si las tratamos de sacar con la toalla absorbente, pues vamos a tener peso o vamos a perder peso en la muestra inicial y de pronto los resultados no van a ser coherentes. De igual manera, como lo hicimos en materiales, vamos a llenar a la línea de aforo, pero esta vez con la muestra introducida. Para este tercer peso tenemos que realizar un proceso que es sacar el aire de la muestra. Entonces nosotros lo veíamos en materiales para la construcción que había un proceso manual que podríamos realizarlo de la siguiente manera. Si están observando todas estas burbujas que están llegando a la parte superior del balón, pues es el aire que está atrapado dentro de la muestra. La idea es poder sacar este aire para poder tomar el peso. Si ven que ya tenemos una pérdida de cantidad de agua dentro de la línea de aforo, lo que la tenemos aproximadamente unos 6-7 milímetros por debajo de la línea de aforo. Vamos a colocar otro poquito antes de hacer el proceso. Hay dos métodos para poder sacar este aire. Hay un método por caliente que es el método de baño María. La norma dice que son 2 horas aproximadamente dejarlo hirviendo y ella sola va sacando el aire. Pero hay otro método por vacíos. Entonces para eso vamos a apoyarnos en una bomba de vacíos aproximadamente entre 15 o 20 minuticos. Vamos a ver cómo es el proceso, no vamos a esperar los 15 o 20 minuticos, pero es lo que aproximadamente nos habla para poder realizar este procedimiento. ¿Listo, chicos? Entonces acá tenemos una bomba de vacíos, tenemos sus respectivas mangueras, vamos a conectarlo. Tratemos de mirar primero la fuerza antes de introducirlo totalmente para que no tengamos absorción de las partículas del material. Inicialmente ya vimos que tuvimos una pérdida de aire, ¿vale? Pero entonces la norma nos habla de 15 o 20 minuticos con este proceso. Podemos ayudarnos manualmente para agilizar el proceso. Y si ustedes lo están viendo, al inicio veíamos una cantidad de burbujas mucho más grande, ahora lo estamos viendo mucho más pequeño o más pocas burbujas. Vamos a colocar nuevamente la manguera. La idea es no absorber el material, ¿vale? Para que, como les hablaba, no tengamos pérdidas y ustedes tengan en lo mayor posible los datos. Listo, chicos. Ahí estamos por encima del menisco. Suponiendo que pasamos los 15 minutos en el proceso de desairear el agua, entonces vamos a apoyarnos en este caso para dejarlo a nivel con una toallita absorbente. Y este sería nuestro tercer peso, chicos, ¿vale? Entonces estamos hablando que
Peso del pignómetro vacío, sin la tapa, peso del pignómetro con agua destilada y desairada hasta la línea de aforo, peso del pignómetro con 50 gramos de muestra que pasa al tamiz número 200 y con agua destilada hasta la línea de aforo. Este sería el proceso correcto para poder realizar y determinar la gravedad específica de este tipo de suelo que estamos estudiando, que es un tipo de suelo arcilloso o limoso. No sabemos cuál muestra vamos a tomar ese día lo sabremos, pero pues es todo el material que pasa al tamiz número 200, ¿vale? Recuerden que el último paso ya para concluir con el ensayo es identificar el contenido de humedad del material. Esto lo hacemos en todas las pruebas de laboratorio y siempre tenemos que llevar el material al horno, sea el tipo de material que estemos caracterizando, siempre necesitamos saber el contenido de humedad. La norma nos habla de que vamos a sacar la lechada del balón aforador, vamos a dejarla en un recipiente. No se van a confundir porque habla de un proceso de lavado. Ese proceso de lavado es para las muestras que pasan el tamiz número 40. Como ya tenemos el tamiz número 200, entonces no necesitamos lavar la muestra, ya que la barrera de ese proceso de lavado es el tamiz número 200. Entonces siempre va a quedar la misma cantidad de muestra. Vamos a llevar esta lechada al horno, chicos, y la vamos a dejar como cualquier contenido de humedad o cualquier proceso para identificar el contenido de humedad por un tiempo determinado entre 16 a 24 horas a una temperatura comprendida entre los 105 y 115 grados centígrados, ¿vale? Vamos a aprovechar y tenemos la oportunidad de poder hablar sobre la permeabilidad de los suelos. Para esto nos vamos a apoyar en la norma INVIAS 130 del 2013. ¿Listo? ¿En qué consiste este ensayo? En identificar el coeficiente de permeabilidad o el valor K en un suelo granular o en un suelo permeable. ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad que tiene cualquier material en permitir que un fluido pase a través de él sin dañar su forma inicial. Es decir, para esto vamos a utilizar materiales granulares. Vamos a utilizar un permeámetro, que es el que estamos viendo acá. Sería completo con este que estamos viendo. Vamos a utilizar piedras porosas, flexómetro, cronómetro. Vamos a apoyarnos posiblemente de una regla que la podremos utilizar más adelante para tomar unas medidas. Vamos a utilizar un apisonador o una barra compactadora. ¿Y cuál es el procedimiento para poder realizar este ensayo? Está dividido en dos partes. Vamos a hacer unas mediciones, pero antes de tomar esas longitudes y esos diámetros que vamos a ver a continuación, vamos a hacer un análisis granulométrico. Recuerden que ya hablamos de lo que es un análisis granulométrico, es determinar el diámetro de las partículas. Entonces necesitamos sí tener claro y tener en cuenta cuál es el diámetro de nuestras partículas. Como nosotros ya vimos en los videos anteriores análisis granulométrico, pues no vamos a hablar de granulometría en este momento, pero sí en laboratorio lo que hicimos fue tamizar estas partículas y tenemos una grava aproximadamente comprendida entre 3/8 de pulgada y el número 4. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esos dos materiales, vamos a trabajar con grava de 3/8 y número 4, que es 4.75 milímetros de diámetro. Para esto nos vamos a apoyar en un formato muy esencial que tenemos en laboratorio. Quiero que lo vean ahí. Entonces, por lo general, siempre se realizan 2 y si en lo posible se puede realizar 3 o más prácticas o más ensayos con la misma muestra. Es decir, nosotros en laboratorio y en la práctica lo que vamos a hacer es realizarlo con un ensayo y vuelve y juega todo lo que venimos hablando. Cuando ustedes vayan a hacer una investigación, siempre se tienen que regir correctamente a los paso a pasos que nos habla la normatividad. Entonces mínimo son 2 ensayos, pero en este caso por tiempos y por todo lo que estamos y ya sabemos y conocemos, vamos a realizarlo con una muestra. Vamos a tomar unas mediciones y unas longitudes, unos diámetros que son las siguientes. Vamos a tomar el diámetro interno del permeámetro. Para eso nos vamos a apoyar en un calibrador o en un pie de red, ya lo conocen ustedes. Vamos a tomar el diámetro interno del permeámetro. En este caso nos habla que son 58.38, listo.
Juiciosamente anotamos esos datos. Recuerden que el pie de rey está dividido en dos partes, ¿cierto? Una parte que es la parte más larga, otra parte que es la parte más corta. La parte más larga es para diámetros externos, la parte más corta es para diámetros internos. Igualmente este es un pie de rey digital, siempre que lo observen en el digital, cerciórense porque también a esta escala, entonces muchas veces no están calibrados. Podemos ver que el digital me dice 58 y en la escala efectivamente me dice 58, ¿vale? Vamos a tomar vamos a tener unos datos que están distribuidos de la siguiente manera. Una letra Q, que la vamos a ver en el formato, que es el coeficiente de descarga o la descarga o la cantidad de agua que vamos a introducir dentro de la muestra. Vamos a tener una L, que es la distancia entre manómetros. Vamos a tener una A, que es el área transversal de la muestra. Vamos a tener una T, que es el tiempo de desagüe. Vamos a tener una H, que es la diferencia. La H minúscula es la diferencia entre manómetros. ¿Cuáles manómetros? El manómetro de entrada de la prueba y el manómetro de salida. Listo, tenemos dos diámetros totalmente distintos, los necesitamos medir. Y vamos a tener una H1 mayúscula, que es la altura de la muestra al inicio del ensayo, y una H2 mayúscula, que es la altura de la muestra después del ensayo. O sea, después de introducir el agua, algunas muestras por los diámetros tan pequeños tienden a tener asentamiento. Vamos a mirar si tuvo un asentamiento. Si fuesen 2 milímetros, 3 milímetros, lo que vamos a hacer es tomar esa altura, ¿vale? Entonces, procediendo a realizar el ensayo, vamos a tomar nuestra muestra de 3/8 de pulgada. La norma nos habla que lo dejemos entre 13 y 15 milímetros. Como ya le tenemos el cálculo al permeámetro de nosotros, lo vamos a dejar en 13 centímetros, perdón, ¿vale? Vamos a hacer una compactación como cuando ustedes lo realizaban en materiales para la construcción. Si lo vamos a hacer en 13, pues más o menos vamos a dividir el permeámetro en 4 centímetros para hacer 3 capas de 25 golpes cada una. Ese sería como una guía para nosotros poder marcar el permeámetro. Vamos a hacer 3 capas, vamos a colocar una cantidad de material, otra cantidad de material, y en cada capa de esas las vamos a compactar a 25 golpes. Después de compactar la muestra, vamos a colocar la piedra porosa de la parte superior del permeámetro. Vamos a colocar este resorte y vamos a colocar el permeámetro. Recuerden que estamos viendo 2 tornillos, entonces vamos a cazar el permeámetro. Hacemos un poco de presión para que el resorte baje y apretamos los tornillos. ¿Listo, chicos? ¿Lo estamos viendo? Entonces tenemos un H1, ¿cierto? H mayúscula. Tenemos una altura aproximada, lo que hablábamos al inicio, 13 centímetros. Vamos a tomar una cantidad de agua determinada. Vamos a tomar en este caso 500 mililitros. ¿Cuál es el paso que sigue? Lo que vamos a hacer es un aforo. Recuerden que lo que vamos a medir es esta cantidad de agua, cuánto tiempo gasta en atravesar esta cantidad de muestra y va a salir al otro lado, ¿listo? Entonces, de estos 500 vamos a tener
una cantidad de 500 allá en un tiempo determinado, ¿vale? Pero como el agregado tiene absorción o el agregado tiene la capacidad de absorber una cantidad X de agua, lo que vamos a hacer antes de realizar el ensayo es saturar la muestra, ¿vale? Podemos hacerla de dos formas. Podemos dejarla el día anterior saturando, como cuando hacíamos densidad y absorción de los agregados gruesos, recuerdan, en materiales para la construcción, o podemos en el mismo permeámetro descargar una cantidad de agua esperando que la muestra se sature, que es lo que vamos a hacer en este momento para que ustedes vean el procedimiento tal cual, ¿vale? Recuerden, antes de hacer este paso de colocar la cantidad de agua determinada, cerciorarse que las válvulas estén cerradas, ¿vale, chicos? Vamos a dar abertura a la válvula de entrada del permeámetro, pero vamos a dejar cerrada la válvula de salida. Lo que necesitamos es que haya un proceso de saturación, que es el que ustedes están viendo ahí, ¿vale? Dejémoslo un tiempo, creo que coloqué mucha cantidad de agua, tienen que estar pendientes de eso. Si yo abro esta llave nuevamente o esta válvula, va a empezar a salirse el agua de acá porque no le estoy dando salida por la parte inferior del permeámetro. Entonces va a empezar a notarse de que vamos a tener un chorro de agua. Cerrémosla, la dejamos un tiempo determinado. La idea es que la muestra se sature o tenga absorción, suponiendo que ya pasamos el tiempo que está aproximado entre 10 a 15 minutos, vamos a sacar la cantidad de agua, ¿vale? Si ustedes lo están viendo en esta parte, ya estamos retirando el agua del permeámetro, pero vamos a retirarla toda porque perdimos la cuenta de cuánta cantidad estaba dentro del permeámetro. Y esto es lo que vemos que no puede pasar, entonces démosle tiempo de que descargue y estamos jugando con las dos válvulas, ¿vale, chicos? En este momento no alteramos el ensayo, podemos continuar así porque no estamos tomando todavía el aforo, simplemente estamos saturando la muestra. En el momento del aforo no vayan a permitir ni un escape de agua por ningún lado. Ya saturada la muestra, lo que vamos a proceder es a realizar el ensayo ahora sí. Como tuvimos un pequeño percance ahí, lo que vamos a hacer es secar el permeámetro y volver a realizar el montaje. ¿Listo, muchachos? Para esta ocasión, entonces ya vamos a tomar los tiempos de descarga, vamos a realizar el aforo, vamos nuevamente a proceder a tomar 500 mililitros de agua, que va a ser nuestra cantidad inicial. Entonces tenemos una Q, que es el gasto cantidad de agua, ya estamos anotando juiciosamente, lo van a realizar ustedes, 500 mililitros de agua, ¿vale? El siguiente paso es tomar la diferencia de diámetros entre manómetros, lo podemos hacer antes o después. Recuerde que vamos a tomar diámetro interno, cerciórense de que no tengamos cantidad de agua dentro de ninguna de las mangueras o las válvulas. Vamos a tomar el diámetro interno de la manguera de salida. Entonces nos habla que es un diámetro de 6.5. Estamos hablando de un diámetro de 1/4 de pulgada aproximadamente, ¿vale? Y estamos hablando de un diámetro de salida de 3.2, 1/8 de pulgada. Entonces tenemos un diámetro de entrada de 6.5 o 1/4 de pulgada y tenemos un diámetro de salida de 3.2 o 1/8 de pulgada. Entonces ya ustedes van a tomar la diferencia, van a sacar la diferencia entre entrada y salida, que ese sería el H minúscula, diferencia entre cabezas de manómetros, ¿vale? Volvemos a ajustar el manómetro, volvemos a ajustar el manómetro de entrada, el manómetro de salida. Necesitamos otro dato, ese lo tenemos acá en la regla
de altura de el coeficiente o la descarga de la lámina de agua, entonces vamos a tomar esta altura. Ya recuerden que nosotros lo podemos ajustar. La idea es que cuando ustedes hacen este ensayo en investigación lo puedan llevar a varias alturas, ya que son 2 o 3 muestras para poder realizar este ensayo. Altura de inicio de la muestra 13 centímetros. Después del ensayo vamos a tomar otra altura final. Vamos a proceder a revisar el ensayo, chicos. Entonces, me falta otra distancia, que es la altura entre las cabezas o los manómetros de entrada y salida. ¿Listo? Entonces, en esa altura podemos tener aproximadamente 25 centímetros de altura de entrada y altura de salida. ¿Para qué necesitamos todos esos datos? Recuerden que ustedes al final de todas las normas que estamos trabajando van a encontrar un paso a paso de cómo realizar su informe, un paso a paso de cómo sacar sus cálculos y cómo poder aplicar todos estos datos a sus ecuaciones y poder identificar el coeficiente de permeabilidad de un suelo granular. ¿Listo? Y volvemos a hacer el procedimiento del inicio. Antes de introducir la cantidad de agua determinada, vamos a cerciorarnos de que las válvulas estén totalmente cerradas. Vamos a colocar nuestra cantidad de agua dentro del embudo. Teniendo las válvulas cerradas nos va a permitir acomodarnos, ya que necesitamos el cronómetro. Ponemos nuestro cronómetro en ceros. Abrimos la válvula de entrada. Y abrimos la válvula de salida. En el momento que abramos la válvula de salida, vamos a colocar a funcionar o vamos a darle a andar a nuestro cronómetro. Y podemos ver que el agua está ingresando por esta parte y está saliendo por esta parte. Como introducimos 400 mililitros, lo que esperamos es que pasen 400 mililitros en un tiempo determinado y ese sería nuestro ensayo. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma el cronómetro para este proceso. Vale, chicos, entonces al inicio colocamos una cantidad de 400 mililitros y al final tenemos una cantidad de 400 mililitros en un tiempo de 1.5 segundos. ¿Listo? Si somos muy juiciosos con nuestros datos y nos apoyamos en el formato que manejamos dentro del laboratorio, que es el mismo formato que se encuentra en la página final de la normativa de la norma, pues vamos a determinar el coeficiente de permeabilidad fácilmente, ya que ya tenemos la cabeza, que es el H o la diferencia entre cabezas, tenemos una Q que está expresada en centímetros cúbicos, que son los 500 mililitros, que en este caso pues vendrían a ser 500 centímetros cúbicos. Tenemos el tiempo, que es un tiempo entre 1 minuto 0,5 segundos. Tenemos una Q y ustedes ya empiezan a realizar sus ecuaciones, ya que tenemos una Q dividido sobre el área transversal de la muestra y el tiempo de gasto. Tenemos una diferencia entre manómetros dividido sobre la longitud de los manómetros, o sea, la longitud entre entrada y salida que hablábamos al principio. Tenemos una temperatura de ensayo. Esa temperatura de ensayo consiste en tomar la temperatura de la cantidad de agua que vamos a descargar, ¿vale? Y tenemos al final como resultado el coeficiente de permeabilidad, que está expresado en centímetros sobre segundos. Este sería nuestro ensayo como tal de permeabilidad. Para este ensayo necesitamos, como lo hablábamos al inicio,
Y como lo hemos hablado durante todos los procesos que hemos realizado, siempre todo material que caractericemos dentro del laboratorio necesitamos un dato importante, que es la humedad del material. Entonces vamos a pesar esta cantidad de material, masa inicial, la vamos a llevar a un horno para determinar el contenido de humedad. Ya sabemos que el contenido de humedad se determina a una temperatura comprendida entre los 105 grados centígrados a los 115 grados centígrados por un tiempo determinado entre 16 y 24 horas, y vamos a ver la diferencia, lo vamos a expresar en porcentaje para saber el contenido de humedad de esta muestra. Terminando este proceso, pues sería prácticamente todo lo que realizamos en permeabilidad. Esperamos que este material les sirva para poder saber cómo se realiza cada una de las actividades. ¿Listo, muchachos? Bueno, chicos, continuando con el tema de mecánica de suelos, lo que vamos a entrar a investigar en este ensayo es la resistencia al corte de una muestra, y bajo los datos que vamos a determinar con este procedimiento podemos también identificar el ángulo de rozadura de una muestra. Hay tres tipos de muestras que la norma INVIA 154 del 2013, que es la norma que nos remite al ensayo para poder identificar o hacer el procedimiento para el corte directo. Hay tres tipos de muestras. La primera muestra son muestras inalteradas, que es lo que venimos trabajando dentro de todo el proceso, muestras que extrajimos al inicio de nuestro curso o al inicio de semestre mediante tubo Shelby en las casitas acá en la universidad. También hay muestras reconstruidas y muestras fabricadas en laboratorio. No se vayan a alterar porque los paso a paso son totalmente distintos. Nos vamos a enfocar en el método para determinar la resistencia al corte a una muestra inalterada, ¿cierto? Cuando ustedes estén en pavimentos van a identificar cuáles son las muestras reconstruidas, van a saber qué es un ensayo de Proctor, un ensayo de CBR, y vamos a entrar a identificar otro tipo de suelo. ¿Listo? Por el momento vamos a trabajar con lo que pasa tamiz 200, limos, arcillas, muestras inalteradas. Para este proceso pues vamos a tener una máquina de corte directo, que es la que estamos viendo a continuación. Esta máquina, aun cuando no está conectada a un software como cuando ustedes lo ven en mecánica de materiales o inclusive en mecánica de suelos con la prensa multiusos, ustedes ven que el software les va enviando en tiempo real los datos de resistencia. Les va enviando los tiempos. Esta máquina nos va a tocar juiciosamente quedarnos acá mientras que realizamos el ensayo y ir tomando esos datos manualmente, pero es una máquina que está o se encuentra muy completa. Tenemos esta pantalla, pero esta pantalla, si ustedes van a observar cuando esté el proceso del ensayo, va a tener otra pantalla. En una pantalla me va a indicar el rango, la fuerza, el diámetro, y en otra pantalla vamos a ver otros datos muy importantes como es la velocidad del ensayo, vamos a ver la altura, vamos a ver otros datos que a continuación podemos observarlos. ¿Listo? Para esto vamos a utilizar una muestra inalterada, como lo hablamos al inicio. Esta muestra inalterada, ojo que el ensayo es en condiciones o consolidado y drenado, o sea, hace que es un ensayo donde vamos a poner una condición crítica al suelo, porque vamos a aplicarle dos cargas, una carga horizontal, pero también le vamos a aplicar una carga vertical, es decir, vamos a hacer el ensayo que hicimos en consolidación y a la vez vamos a hacer el ensayo de corte, o sea, por eso se llama una situación crítica en esta muestra que vamos a utilizar para este procedimiento. ¿Listo? O sea, quiere decir que vamos a llevar a preconsolidación el suelo. Como ya lo vimos en consolidación, no se preocupen por esa preconsolidación, porque nosotros nos vamos a encargar de que ustedes tengan las muestras preconsolidadas y que en el momento que ustedes vayan a realizar el ensayo solo vengan a hacer lo que les limita a corte directo. ¿En qué consiste el ensayo? En aplicar una fuerza horizontal y hacer un desplazamiento horizontal de una mitad a la otra uniformemente. O sea, vamos a dividir una muestra que ya la vamos a ver cómo la vamos a colocar o cómo la vamos a introducir dentro del anillo, y vamos a desplazar esta muestra. Entonces va a pasar algo así. En algunos suelos puede que no se vea que se desplazó, pero sí se va a ver una línea que va a mostrar el corte. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en consolidación. Recuerde que vamos a tomar un anillo por la parte biselada,
Vamos a tomar una muestra. Vamos a hincar el anillo. Vamos a cortar la muestra. Y vamos a enrasarla correctamente, quitando todos las partes que están sobrando. Entonces limpiamos nuestro molde, enrasamos tanto la parte inferior como la parte superior. En este caso el molde, la parte inferior es el diámetro más grande y la parte superior es el diámetro más pequeño. Sacamos nuestra muestra muy cuidadosamente para no tener ningún problema. Entonces vamos a tener esta muestra que estamos viendo a continuación. Para ese ensayo necesitamos un diámetro y necesitamos una altura. Entonces, aun cuando la norma nos dice que las muestras son de 46 milímetros de diámetro, 4.6 centímetros, pues vamos a rectificar y efectivamente sí tenemos 46 centímetros, 46 milímetros, perdón, 4.6 centímetros, y tomamos la altura de la muestra, que en este caso sería de 20 milímetros, 2 centímetros. ¿Listo, chicos? Vamos a tomar una masa inicial de la muestra. Entonces nos está diciendo que tenemos 72 gramos de muestra. ¿Listo? Vamos a armar el dispositivo. Les presento la caja del equipo de corte directo. Les presento el dispositivo de ensayo, que está dividido en dos partes. Vamos a utilizar la parte de abajo. Vamos a colocar una piedra porosa. Vamos a introducir, recuerden que estamos hablando de un ensayo consolidado y drenado. ¿Qué quiere decir? Que mientras que lo estamos consolidando, estamos permitiendo que el agua salga. Entonces vamos a utilizar este dispositivo. Este dispositivo, que no tiene orificio, sería para un ensayo consolidado no drenado. ¿Listo? Entonces en este momento vamos a hacer consolidado drenado, que es este que tiene los orificios que estamos viendo. Vamos a colocar nuestra muestra. Vamos a colocar la otra parte del dispositivo. Vamos a colocar este otro dispositivo de carga. Lo vamos a colocar inverso a como introdujimos o colocamos el dispositivo de drenaje. Vamos a colocar una piedra porosa y este lo colocamos dentro del equipo de corte directo ahorita cuando estemos viendo el montaje. ¿Listo? Nos vamos a apoyar en dos tornillos. ¿Para qué utilizamos estos tornillos? Para que cuando estemos moviendo la muestra a la caja de consolidación, entonces no tengamos movimientos bruscos y no la alteremos. Vamos a llevar nuestro dispositivo a la caja de consolidación. Mire que nosotros tenemos dos manijas, entonces la forma correcta es colocarla en esta posición, donde esta parte del dispositivo me va a hacer presión con un tornillo que ya lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? Aquí tenemos dos tornillos. En la parte interna de la caja tenemos dos tornillos. Ajustamos. ¿Para qué? Para que no tengamos movimientos bruscos en el transporte. Vamos a llevarlo al consolidómetro, al equipo de corte directo, perdón. Acá hablamos del tornillo. Vamos a ajustar. Vea que acá tenemos un tornillo que es un tornillo que no es móvil. Esta celda de carga es una celda de 5 kilonewtons, esta celda que estamos viendo en esta parte. Entonces es la celda que nos está transmitiendo toda la información a la pantalla del equipo que estamos viendo. Vamos a apoyarnos a ajustar la muestra. Como es la celda de carga, antes de iniciar el ensayo, vamos a ver que nos está haciendo una fuerza. Entonces vamos a colocar nuestro equipo en ceros.
Cerciorémonos que el equipo esté totalmente en cero. Recuerden que estamos hablando de que es un ensayo consolidado y drenado. Quiere decir que necesitamos una cantidad de agua Vamos a colocar el dispositivo. Y ya a continuación mostramos el montaje como es, ¿vale? Listo, entonces colocada la caja del equipo de corte directo, llenada hasta una longitud de agua que es a ras de la caja, vamos a proceder a colocar el dispositivo de consolidación, que en este caso vendría a ser este, ¿vale? Nos vamos a apoyar de un deformímetro. Tenemos deformímetros digitales o tenemos medidores de carátula, perdón, que son los a escala o los análogos, y vamos a utilizar cualquiera de los dos. En este caso pues estamos trabajando con un deformímetro digital. Recuerden que es el mismo proceso que hablábamos en consolidación. Entonces vamos a colocar nuestro deformímetro al centro del dispositivo de consolidación. Muchas veces es un poquito tedioso dejarlo en cero, entonces yo les recomiendo que arranquemos con una lectura inicial. Entonces se apoyan en su cuaderno y van a tomar esta lectura. En mi caso voy a tomar 0.76 milímetros como lectura inicial. Vamos a colocar una carga, vamos a empezar con una carga de 4 kilogramos, que es la carga que estamos viendo en este momento. Vamos a introducirla o colocarla en el equipo. Ya vamos a ver una deformación, ¿cierto? Entonces arrancamos con una lectura de 0. Algo, pero ya tenemos 2.362. Entonces ya descontamos nuestra lectura inicial y tenemos una deformación de tanto, ¿cierto, chicos? Con una carga de 4 kilogramos. Vamos a proceder a realizar el ensayo de corte. Cercioramos que esté en cero la fuerza que se le está ejerciendo a la muestra. La velocidad de este ensayo ya está determinada dentro del equipo. Entonces vamos a ver que tenemos 1.8 milímetros por minuto. Tenemos un desplazamiento de aproximadamente 2 milímetros por minuto, o sea, es una velocidad muy lenta. Entonces vamos a tener paciencia un poquito. El ensayo nos dice que debemos tomar unas lecturas al 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, y después de llegar al 3% de deformación vamos a tomar esos datos cada 2%, o sea, hace 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9, y cuando la máquina pare, pues damos por terminado el ensayo. Si la máquina no para, la norma nos dice que debemos contar el ensayo cuando la probeta o la muestra haya llegado a un 10% de deformación, ¿vale? Entonces vamos a mirar el comportamiento y qué es lo que pasa en este ensayo. Vamos a darle inicio en la flecha que estamos viendo a continuación. Acá nos dice USB desconectado, continuar. No tenemos un software para que nos mande, porque este equipo se podría conectar a un computador para tener todos los datos allá en un Excel. Entonces le vamos a dar que sí. ¿Listo? Ahí nos está mostrando el ensayo y nos está diciendo qué es lo que está ocurriendo dentro del ensayo. Entonces estamos viendo un tiempo, estamos viendo una fuerza, estamos viendo una deformación H, una deformación horizontal, estamos viendo una velocidad. Arrancamos con una velocidad de 1.8, pero la máquina nos está mostrando que está trabajando a una velocidad de 1.768 milímetros por minuto. O sea, es una velocidad muy cortica. Vamos a quitar estos tornillos antes de proceder con el ensayo. Vamos a colocar nuevamente nuestra fuerza en cero. Y vamos a arrancar ahí sí con el ensayo real, ¿vale? Entonces ya desajustando los tornillos, sí va a haber un desplazamiento y sí va a haber una deformación dentro de la muestra. Entonces volvemos a la pantalla inicial, tiempo, fuerza, deformación horizontal, velocidad.
Y si estamos pendientes de la pantalla, vamos a ver que en cualquier momento la pantalla va a cambiar para obtener otra serie de datos. Miren que estamos obteniendo dos datos, o sea, estamos obteniendo una deformación horizontal, que son los datos que estamos encontrando dentro de la pantalla del equipo, pero estamos obteniendo una deformación vertical. Es decir, yo arranqué con una carga de 4 kilogramos. En el momento que ya veamos que no hay desplazamiento en esta deformación, vamos a colocarle otra carga. En este caso le voy a colocar un solo kilogramo. Y empezamos a ver que hay una deformación, pero muy leve. Podemos jugar con las cargas, coloquémosle una de 4 kilogramos. Ya hay una deformación más notoria. Recuerden que teníamos una lectura inicial. Y acá estamos viendo otro comportamiento, ¿cierto? Entonces siempre muy pendientes en la pantalla del deformímetro y en la pantalla de la máquina. En este caso llevamos un tiempo de 1 minuto 42 segundos, me está diciendo que se ha aplicado una fuerza de 142 kilonewtons, pero vea que ya pasamos a una pantalla. Entonces acá me está hablando de una deformación vertical, es la deformación que tenemos en este momento en el deformímetro. El esfuerzo me está diciendo que la muestra está teniendo un esfuerzo de 79.10 kilopascales, una deformación unitaria o una deformación en porcentaje, que es la que hablábamos al principio. Recuerdan que yo les comentaba de que debemos tener una lectura a los 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3%, y ya cuando lleguemos al 3% vamos a tomar esas lecturas cada 2%, es decir, de 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9 y así. Y si la máquina no se detiene sola, entonces la norma me da la posibilidad de detenerla yo mismo cuando la probeta haya tenido una deformación del 10%. ¿Cuándo sabemos? Cuando observemos en la pantalla en la deformación unitaria. ¿Listo, chicos? Acá me dice que tuvo una deformación, en este momento llevamos una deformación de 11.4%, o sea, hace que yo puedo detener porque la máquina no ha tenido como esa sensibilización y ha podido detectar la falla. Entonces le doy simplemente fin y hacemos el desmontaje. Quitamos primeramente las cargas, corremos el deformímetro, quitamos el dispositivo de consolidación, aflojamos un poquito el tornillo o la celda de carga, nos llevamos nuestra caja de consolidación, desajustamos los tornillos y sacamos nuestra caja de corte, ¿vale? Empezamos a hacer el desmontaje tal cual como lo realizamos al inicio, quitamos partes por parte. Y vean que tuvimos una fractura que consistió en este desplazamiento, ¿cierto? ¿Qué pasó en este momento? Al tener una arcilla, esta arcilla no resistió la carga que le colocamos en consolidación, que fueron exactamente 9 kilogramos, y pasó lo que estamos viendo acá. Pero sí tuvimos un desplazamiento. Recuerden que al inicio ustedes, o yo les decía que el objetivo inicial de este ensayo es poder identificar el ángulo de rozadura. Ustedes ya mediante las ecuaciones que está hablando la norma pueden identificar un ángulo de rozadura, ¿cierto? Y pueden identificar mediante los datos que vimos dentro de la máquina la resistencia a el corte de una muestra de suelo. ¿Listo, chicos? En esto consiste este ensayo. Esperamos haber podido ser un poco claros. Igual no duden en preguntar, nosotros estamos para apoyarlos y para poder guiarlos en el montaje correcto. Recuerden que para todo ensayo que vamos a realizar en laboratorio siempre necesitamos identificar la muestra. Entonces vamos a tomar, quitando ya el dispositivo de drenaje, una masa que es la misma masa que teníamos, subió como 1 gramo, creo que no lo anoté, recuerdo que era 0.71 gramos, en este caso es 72.
Vamos a llevarla en un molde al horno. Ya saben ustedes, en este momento ya son expertos para identificar el contenido de humedad de una muestra, ¿cierto? Sobra decirlo que es a una temperatura de 105 grados hasta 115 grados y un tiempo determinado entre 16 a 24 horas. Al día siguiente venimos y tomamos la diferencia de masas y lo expresamos en porcentajes para nuestro informe y el resto de datos que necesitamos.